Bueno, de nuevo, acá estamos con la segunda parte de la primera unidad sobre funciones ejecutivas. Vamos a compartir pantalla. Bueno, veníamos hablando del modelo de la unidad y la diversidad. La parte que vimos en el video anterior era todo caracterización de la unidad, es decir, de aquellas cosas, del nudo, de lo que tienen en común, de las características generales del mueble, como hablábamos. Y ahora vamos a hablar de la diversidad, es decir, qué cosas hacen únicas a estas funciones y cómo se definen. Por eso acá estas son las funciones ejecutivas. Para encuadrarlas adentro de un marco general teórico más grande y tratando de incorporar aquellas funciones ejecutivas de las cuales no hablamos, sin embargo tienen gran relevancia, utilizamos este esquema que es de Diamond. Este esquema lo que tiene es que es muy organizativo, pero no ha sido comprobado en su totalidad empíricamente. Sí, desde el punto de vista teórico, es lógico pensar que hay funciones ejecutivas de orden superior y de orden inferior. Las de orden inferior colaboran a que las de orden superior sucedan. Es decir, por ejemplo, para que haya planificación, yo necesito sí o sí que haya memoria de trabajo, necesito sí o sí que haya inhibición y necesito sí o sí que haya flexibilidad cognitiva. Por eso son de orden superior, porque dependen de procesos cognitivos más básicos. En este modelo, las dos más básicas son memoria de trabajo, lo toma desde el modelo de Baddeley, en donde divide a verbal y visoespacial, y control inhibitorio, dice Diamond, que después vamos a ver que hay tres tipos diferentes de inhibición de los que vamos a estar hablando. Y en un nivel más bajo, flexibilidad cognitiva. Estas influyen en funciones como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, y una función de alto orden que a mí me gusta mucho porque me parece que tiene mucha implicancia en el ámbito escolar, que es la organización. Bien, en primer lugar vamos a ver la memoria de trabajo. Esta habilidad es como la habilidad estrella porque es la más estudiada, la más fácil de evaluar dentro de todo, la que más predice un montón de comportamientos. ¿Por qué? Porque viene de una tradición longeva en todo lo que es la psicología cognitiva. Es decir, se hablaba mucho antes de memoria de trabajo que de funciones ejecutivas en general. La memoria de trabajo es una habilidad cognitiva que tiene que ver con sostener información en la mente y trabajar con ella, es decir, hacer algo con esa información que está activa en la mente. Esta memoria la usamos para recordar instrucciones, crear un plan de acción, prestar atención, activar objetivos regulatorios, etc. Nosotros decimos que es estar mentalmente online, prestando atención a lo que está pasando en nuestra mente en un momento determinado. Después de la decodificación y el vocabulario, fíjense la importancia de esta habilidad, la memoria de trabajo es la más importante en la predicción de lo que es el aprendizaje, la lectoescritura y la comprensión, entre otras muchas habilidades que determina. Por ejemplo, la escritura y la capacidad de producción de textos. ¿Qué es lo que pasa con esta habilidad? Finalmente nosotros pensamos que porque algo es sencillo, no nos cuesta esfuerzo, pero a veces las actividades sencillas son más complejas de lo que parece. Fíjense acá este ejemplo, que después voy a poner la cita para que vean todo el artículo que hay acá al costado. Por ejemplo, si yo sumo 87 más 65, el resultado de 80 más 60, que es lo que suelo hacer, descomponer el número como se le pide hoy en día a los chicos en la escuela, ¿en dónde está? ¿En dónde me lo guardo cuando yo voy a sumar 7 más 5? En algún lugar está activa esa información mientras yo paso a resolver la segunda parte de la operación. Y eso es la memoria de trabajo. Es retener mientras. Es sostener la información mientras yo hago otra cosa, la que sea. ¿Dónde queda esa información? En mi memoria de trabajo. ¿Cómo contribuye a la autorregulación? Lo que hace la autorregulación es permitir resaltar o incrementar los objetivos.
que tiene la persona. ¿Cómo poniéndolos en foco, dándole más activación sobre el resto de los objetivos? Una metáfora que se suele usar para la memoria de trabajo es verla como un escritorio de trabajo. En un escritorio de trabajo yo uso determinadas herramientas para resolver determinados tipos de problemas. Y eso es lo que es la memoria de trabajo. Obviamente, en un escritorio de carpintero ordenado, yo tengo que hacer una operación, agarro una herramienta, realizo la operación, suelto la herramienta y vuelvo a hacer otra operación. En un escritorio desordenado, yo no puedo encontrar las herramientas y no puedo ejecutar de una manera efectiva ninguna operación. Y esto tiene que ver cuando o se activa más información en la mente de la que tiene capacidad la memoria de trabajo, o la persona no sabe usar bien las herramientas que tiene en su mente. Estas dos cosas pueden pasar. Me parece una metáfora muy ilustrativa para pensar el funcionamiento, como una herramienta de trabajo, un escritorio en donde se realizan determinadas operaciones mentales con la información que ingresa al organismo. Acá abajo tienen de dónde tomé estas imágenes, que es un artículo muy lindo donde explica muy bien qué es la memoria de trabajo. Voy a darles 2 o 3 definiciones más. Yo por ahí me copo, me encantan todas las definiciones de memoria de trabajo porque siento que cada una agrega una cosa más. Yo siempre la pensé como almacenamiento y procesamiento concurrente, como una habilidad para mantener información y trabajar mentalmente con esta habilidad. Fíjense que acá me sigo copando y se las dejo porque me parecen interesantes. Sí me parece importante hablar de la definición que está cuarta, donde dice que se sostiene un monto limitado de información temporariamente en un estado de disponibilidad para que pueda ser usado en el procesamiento en curso. ¿Eso qué quiere decir? Que está activa en la mente y disponible para ser usada en cualquier momento. Que está disponible quiere decir que es consciente, que yo sé que está ahí y puedo dar cuenta conscientemente de esa información. Entonces, este procesamiento consciente de información cuenta de dos partes, de almacenamiento por un lado, que es mantener activa la información, y procesamiento por el otro. Para mí es importante definir qué es procesamiento, porque parece una palabra así, sí, procesar, pero ¿qué es procesar? Miren, en memoria de trabajo, procesar es estas 3 cosas que les voy a decir. Es actualizar información, es decir, yo estoy, por ejemplo, leyendo un texto y ese texto va cambiando a medida que yo voy leyendo. Bueno, tengo que sustituir representaciones y poner representaciones nuevas. O, por ejemplo, estoy haciendo algo y me brindan una información nueva y yo tengo que quitar lo que tengo y agregar esa información nueva. Eso es actualizar. Otra función muy importante es combinar distintas partes que están activas que a mí me permiten comprender, ya sea el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Combino distintos trozos de información y formo una representación. Y por último, esta que es más compleja, que es reestructurar, que es darle un nuevo sentido a toda la información que yo tengo activa. Estas 3 cosas son manipular información, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de memoria de trabajo, estoy hablando de estas 3 acciones. Todas son de alguna manera evaluables a través de los test que yo utilizo. Y es importante que sepa que cuando un niño tiene alguna falla, falla en estas cuestiones de memoria de trabajo. O falla en el almacenamiento, o falla en el procesamiento, o falla en las dos cosas de manera conjunta. Otras cosas a tener en cuenta es que es temporaria, dura una determinada cantidad de tiempo y a partir de ese tiempo ya es con procesamiento estratégico que yo puedo mantener esa información en mi mente. Me permite retener una determinada cantidad de información y esta cantidad de información que yo puedo retener varía entre individuos. Esto es re importante porque es fuente de diferencias individuales. Por ejemplo, yo no tengo la misma capacidad de trabajo seguramente que Juan Ignacio y que muchos de ustedes, mis hijos entre sí, etc. No sé si más o menos, Juan, pero no tenemos la misma capacidad, o por ahí sí, no lo sé. La cuestión es que varía entre personas, o sea, yo puedo sostener, voy a ponerlo en trozos de información, aunque esto es bastante complejo de pensar así, yo puedo tener una capacidad de 5 o 6 de spam,
de trozos de información, y Juani seguramente porque es más joven, entre otras cosas, tengo una capacidad de 7-8. Es un montón 7-8 igual para la memoria de trabajo. Pero bueno, como para que se den una idea. Y obviamente varía en situaciones en donde la persona presenta algún tipo de desafío en esta habilidad. Después me permite, involucra el control atencional, es decir, que influye en la atención y en las actividades de prestar atención, y manipula y sostiene la información como hablábamos previamente. Bien, algunas actividades en las que podemos ver que está implicada. Fíjense, fui a la cocina, tomé el celular, mandé un mensaje a mi amiga, eliminé unas fotos y registré un evento en el calendario. Luego le di el celular a mi hija para que juegue. Son un montón de procesamientos que están activos en el mismo momento. Sumo mentalmente 35 más 17 más 48. Esto que les decía que les pedimos a los chicos que utilicen la descomposición, que seguramente en determinados grados escolares sumen 30 más 10 más 40, almacenen esa información y luego sumen 5 más 7 más 8. Intentar comprender ideas que está expresando mi profesor, por ejemplo. Me imagino cómo va a quedar mi living si cambio de los muebles de lugar. Son todas actividades, ejemplos de actividades en las que se ve implicada la memoria de trabajo. Este es un ejemplo de combinación a través de un texto, es decir, esta habilidad que yo les decía de procesamiento, que es combinar a través de un texto. Este es un cuento sencillo que dice: hace un tiempo vivía una princesa llamada Leonor. Tenía 10 años. Un día Leonor se enfermó por comer demasiadas tartas de chocolate y frambuesas. Llamaron al médico real para que viniera a hacer que Leonor se sintiera mejor. Le tomó la temperatura, le tomó el pulso y le hizo sacar la lengua. Sabiendo que el rey estaba preocupado, el médico lo hizo entrar una vez terminado el examen. Cuando el rey vio a su hija acostada allí, preguntó si había algo que ella quisiera. Fíjense que al costado estas proposiciones tienen unos números, y que al costado está como marcada la primera preposición importante, que es de la que proposición importante de la que dependen el resto, que es la 3, la más importante. Un día Leonor se enfermó. Todos los hechos que acontecen después tienen que ver con que Leonor se enfermara. Combinar es combinar estos distintos trozos de información, dándoles distinto peso a cada uno. Fíjense que, por ejemplo, Leonor tenía 10 años, pero esta no es una representación importante que esté activada de por sí en la representación que yo hago coherente del texto. La representación más importante es que Leonor se enfermó, que llamaron al médico, que había comido un chocolate y que el rey estaba preocupado. Estas se combinan para generar la representación, pero hay otras representaciones que están activadas, pero por fuera de este foco atencional. Por ejemplo, esta que les decía, que Leonor tiene 10 años. Si yo de golpe pregunto en el medio de este texto, ¿Leonor era chica o era grande? ¿O cuántos años tenía Leonor? Esa representación que está activada con un menor nivel de activación pasa al foco. ¿Sí? Por ahí desplazo alguno, por ahí no desplazo ninguna. Por eso es importante la capacidad que yo tengo, y muchas veces cuando le demandamos a los nenes saber hasta qué punto del texto puedo preguntar para atrás o para adelante. Vamos a pasar a la otra función, que es la inhibición. La inhibición lo que permite es controlar tendencias prepotentes ligadas a estímulos del ambiente, de pensamientos y de conductas. Fundamentalmente tiene que ver con la supresión de cuestiones no pertinentes para el objetivo en curso. Este señor que veníamos viendo, Friedman y Miyake, entre otros bastantes investigadores, empezaron a pensar la inhibición como un constructo no unitario. Es decir, que veían que las diferentes tareas de inhibición medían diferentes cosas, y que por eso las correlaciones entre ellas, entre las distintas tareas, entre un STUP, un stop signal, un go, no go, eran diferentes tipos de tareas, y que el rendimiento en una de estas tareas en el chico era independiente del rendimiento en otra. Es decir, que a vos te vaya mal en el STRUP, que es algo que suele pasar bastante, no quiere decir que te vaya mal en una tarea como el stop signal. Bueno, entonces estos y otros, muchos, créanme, muchos autores empezaron a pensar
en distintos tipos de funciones inhibitorias. ¿En cuántas? En 3. Estamos con 3, ¿no? 3 funciones ejecutivas y 3 funciones inhibitorias. La inhibición cognitiva, que se encarga de la supresión de estímulos irrelevantes a nivel de los pensamientos. La inhibición comportamental, en realidad al principio nosotros le llamamos comportamental, hasta el artículo ese de Nick que les conté. En ese artículo Nick dice que hay una inhibición que es más automática y que a eso se le llama inhibición comportamental, y da un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, en un aula hay muchos chicos haciendo ruido, abren de golpe la puerta y todos se callan, sin necesidad de que haya esfuerzo cognitivo. Esa es una inhibición comportamental. Nosotros no vamos a hablar de esas porque estamos dentro del procesamiento controlado, estamos hablando dentro del funcionamiento ejecutivo. Entonces vamos a hablar de inhibición de la respuesta. Y una inhibición perceptual que tiene que ver con estímulos irrelevantes del ambiente, como pasa en la atención selectiva. Inhibición cognitiva tiene que ver con suprimir representaciones mentales que están activas en la memoria de trabajo, que pueden haber sido relevantes en algún momento y por un tema de cambio de objetivo ya no lo son, que pueden no haber sido relevantes nunca, sin embargo se activaron, y actúan distintas cosas. Acá el ejemplo que tienen a la izquierda es de una persona que está tratando de no pensar en un pensamiento rumiativo, claramente. Fíjense, empieza, no pienses en eso, deja de pensar en eso. Bueno, acá justo está, piensa menos, piensa en otra cosa, cualquier cosa, y ya embarullada no puede dejar, no puede inhibir cognitivamente aquello que claramente no está siendo relevante para la tarea en curso. Esta inhibición cognitiva actúa como de dos maneras. Puede ser barriendo o impidiendo la interferencia proactiva. Y esto puede ser, barriendo quiere decir que saca, elimina las representaciones que ya no sirven. Inmediata es cuando se inhibe al instante. Ingresa, no me sirve, la descarto. Y demorada es, se sostiene en la memoria de trabajo durante un tiempo y al tiempo me doy cuenta que no es relevante. Fíjense que es toda actividad consciente, me doy cuenta que no es relevante y se va como desactivando, porque tampoco es que la desactivo de manera consciente, no es que digo no, esto no. Simplemente va perdiendo como activación, va perdiendo la huella, va perdiendo la importancia. La inhibición perceptual tiene que ver justamente con que es responsable de suprimir los estímulos irrelevantes que están en el ambiente. Ya no es una inhibición interna, que bueno, y hay bastante discusión, sino que es una inhibición externa. Digo porque para que sea, tiene que haber ingresado al organismo para que el organismo la detecte como no relevante. Entonces ahí hay como, y para que sea consciente. Pero vamos a quedarnos que es una inhibición del estímulo externo, por eso ahí está la imagen esta del nene distraído con un montón de cosas y la maestra mirándolo con cara de pocos amigos, diciéndole, concéntrate, básicamente. Vamos a hacer un ejercicio para esto. Yo voy a poner esta canción y mientras yo pongo esta canción, si todo sale bien y el dios de la tecnología me acompaña, mientras yo pongo esta canción, ustedes van a tratar de leer este maravilloso texto de Murakami, que después les voy a hacer preguntas sobre él. No empiecen hasta que yo no diga ya, yo voy a decir ya ahora. ¿Se escucha el audio, Juan? No, No. Y el dios de la tecnología no. no ha ayudado. Ya sé por qué me pasó esto. Me pasó porque no puse al principio del video compartir audio. Bueno, no pasa nada, vamos a cortar este video ahora, así podemos hacer bien la actividad y seguimos en el próximo video. Hola. Para. Déjate de grabar.